¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que nos acompañan una semana más aquí en Teleplay. Hoy vamos a platicar de un tema que nos preocupa a todos los mexicanos y es nuestras pensiones. ¿Qué vamos a hacer para el momento cuando nos retiremos? ¿Con qué dinero vamos a contar? Por eso hoy nos acompaña Alberto Paz Cervera. Él es especialista en seguros y desde luego sabe mucho del tema de las pensiones. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ángel. Aquí andamos de visita. Pues la verdad que es un gusto hoy tener te voy a decir Beto, por la confianza, claro. A Beto que nos acompaña el día de hoy, sin quemar nuestra edad, pero pues somos amigos desde la primaria. Tampoco vamos a mencionar dónde, porque como ya no está en funciones, va a decir estos, ya van a saber por qué piso andamos. Más o menos por ahí. Oye Beto, acaba de anunciar el presidente una serie de reformas. Desaparecer algunos institutos autónomos, pero prácticamente igual está tocando un tema de las pensiones que a todos nos preocupa. Antes de hablar de esta reforma, platícanos un poco cómo es el esquema de pensiones que actualmente tenemos para todos los asegurados, para todos los trabajadores. Sí, hoy en día las personas empiezan a laborar, una vez que existe una relación laboral, y empiezan a recibir un salario. Parte de las retenciones que se le hacen, una parte el propio trabajador aporta hacia su fondo de retiro, hacia esa afore que le llamamos. Otra parte la aporta el patrón y otra parte también la aporta el gobierno. Es decir, lo que se hace es empezar a construir un fondo a través de esas aportaciones que se van haciendo en estas tres vías, ¿vale? Y construir una previsión social hacia el trabajador. La intención de esto es que desde que empezamos a trabajar, desde que empezamos a generar una cotización en el seguro social, es que empezamos a tener esas aportaciones en nuestras afores. La afore como tal lo que hace es administrar esos recursos, pero existen las CIEFORES, que son los fondos o las que invierten esos recursos para que esos fondos vayan generando rendimientos a favor del propio trabajador, ¿no? Y la idea es que cumpliendo la edad legal estipulada para el retiro, que puede ser a partir de los 60 años o hasta los 65 años, el trabajador pueda tener derecho a una pensión. Y aquí puede ver muchas de las falsas ideas que tenemos de que como ya no soy de un esquema anterior como le tocó a nuestros papás, a nuestros abuelos, no tengo derecho a una pensión. No, sí tienes derecho a una pensión. La diferencia es cómo se estaba generando ese fondo o de dónde tú ya formas parte de contribuyes a la formación de ese fondo, que en unos años pues espera que dé lo suficiente para una pensión, ¿no? Esa es la manera en la que funciona nuestro sistema de retiro hoy en día. Algo importante que acabas de mencionar es que existen estos sistemas que invierten nuestro dinero de manera segura para obtener ciertos rendimientos. Porque igual he escuchado gente que dice, ya aumentó mi afore gracias al gobierno. En parte sí, porque es quien a través de un organismo invierte nuestro dinero para que tenga cierto rendimiento bajo el esquema seguramente del interés compuesto que ya hemos platicado en otras ocasiones. Otro punto importantísimo, al cierre del 2023 había aproximadamente 200 millones de cuentas que nadie sabía dónde está su afore. Así como que todos tenemos afore, como tú has mencionado, pero no sé por qué el mexicano no se da la tarea de investigar dónde está. ¿Qué debemos de buscar al momento de elegir, ya que sabemos dónde está nuestra afore, dónde ponerla? Acabas de mencionar algo importante, porque ¿qué sucede? No le damos la relevancia al tema de entender en qué afore están o quién es la empresa que está administrando mis fondos para mi retiro, que son las afores.
Y nos vamos a meter un poquito más a detalle, ¿no? Porque en esta profesión de asesorar a las personas, me he especializado mucho en el tema del retiro. Busco o tengo la sociedad comercial con otros agentes que son previsionales. Yo soy en la parte más individual, pero que son previsionales y de repente le damos una asesoría integral al usuario. Pero una de las cosas que he detectado es que de repente vemos gente que tiene 2 CURP, por ejemplo, ¿no? Sí. Y resulta que ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? O en algún momento alguna letrita falló cuando se hizo todo este cambio y resulta que sus fondos que están ahí en el limbo, ¿no? Y fuera de estar generando un rendimiento para el retiro, pues no están, ¿no? Entonces, hay detalles como o temas de documentación o temas como, por ejemplo, hoy en día ya es obligatorio para el trabajador ir a su Afore y actualizar sus biométricos para que sí o sí tenga registrados beneficiarios y además pueda hacer cualquier tipo de movimiento. Entonces, eso a veces la gente no lo conoce, ¿no? Son detallitos que son operativos, pero que si no tenemos la correcta asesoría, en muchos casos en el mercado pues hay gente que incluso le cobra a la gente por darles asesoría a la cual tiene derecho con solo acercarse a su Afore como tal, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos temas? Hay que ponerle foco al tema del retiro. No es cualquier cosa, es realmente la administración de unos fondos a los que voy a tener derecho a mis 60 o mis 60 o hasta mis 65 años, de poder garantizar que yo tenga una pensión. Y si no cubro ciertos requisitos, lo que va a pasar es que me van a negar la pensión. Pero ese negar la pensión no necesariamente es algo malo. Lo que va a pasar es que a lo mejor me van a dar todo mi fondo, me lo van a dar en ese momento. Eso se llama una negación de pensión, ¿no? Que voy a tener acceso en una sola exhibición a ese dinero y entonces va a caer en mi responsabilidad administrarlo para que me dé en toda mi esperanza de vida, ¿no? Eso es lo que tendremos que cuidar. Pero sí es importante que le demos la importancia relevante desde hoy en día, desde que iniciamos a laborar y que tenemos una relación laboral con un patrón. Es sumamente importante que tengamos nuestros documentos completos, que tengamos nuestros documentos en regla, que nos acerquemos con nuestra Afore. Puedes entrar a la página o bajar la app de Afore móvil y ahí mismo puedes descargar con tu número de seguridad social o con tu CURP. Puedes tener acceso o acercarte con tu patrón para que tengas claridad en qué Afore estás. Y debes tener también un asesor que te dé toda la asesoría como tal y que esté al pendiente de ti y que te dé ese seguimiento como tal. Es parte de la labor que las Afores tienen que estar haciendo, ¿no? Así es. Y ahorita, como decíamos hace un momentito, el presidente de la República va a lanzar una propuesta donde ahora cobramos del 50 al 70% de nuestra Afore y él propone un 100%. Pero eso lo vamos a platicar después de este corte para analizar los posibles riesgos o beneficios de esta propuesta de ley. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Quién de nosotros no quiere cobrar el 100% de su pensión al momento del retiro?
Nos han dicho que podemos cobrar entre el 50 y el 70%, pero existe por ahí la posibilidad de cobrar el 100% y todos, obviamente que todos quisiéramos ese 100%, pero trae por ahí sus riesgos y sus beneficios. Hoy nos acompaña Alberto Paz Cervera, él es especialista en seguros, en pensiones y estamos platicando de este tema. Beto, desde tu experiencia, ¿cómo ves esta propuesta que va a hacer el presidente? Depende del ángulo en el cual estemos analizando. Si lo vemos desde un punto de vista político, es una super propuesta, ¿no? O sea, imagínate a la persona que a lo mejor gana hoy en día un salario mínimo y que ha tenido papás jubilados en un esquema anterior y que diga, oye, pues puedo ganar mi 100% de jubilación, ¿no? De mi último sueldo y lo voy a tener como jubilación. Suena atractivamente, pero es un tema completamente político. Financieramente no es viable. Esto hace 25 años el país tomó una decisión acertada y la verdad es que este gobierno también ha tomado decisiones acertadas en este tema. Es decir, en el 2000 hubo una reforma que permite ir de manera escalonada, incrementar las aportaciones del patrón, hizo algunas flexibilidades como reducir las semanas, o sea, también ha hecho cosas buenas este gobierno, pero creo que esta propuesta hoy en día es un tema meramente político y en un año meramente de elecciones, ¿no? Electoral, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que pues es una forma de generarse adeptos, por una parte. Por otra parte, creo que el representante del Ejecutivo aprovecha también, y es muy especialista en esta parte de generar ese victimismo de decir, bueno, yo hice una propuesta que le gusta a los mexicanos y que mis adversarios no la quisieron aprobar, porque seguramente no va a pasar. Financieramente no es viable. Los países en el mundo, los que son el modelo en estos temas de pensiones, como Islandia, como Dinamarca, como Países Bajos, tienen un esquema como el que hoy en día tenemos. Y adicional, en algunos casos incluso obligatorio, el propio trabajador, cada persona, debe construir un plan privado de retiro. O sea, aquí todavía lo tenemos como opcional y dependiendo, de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestra cultura financiera, adquirimos un plan privado que complemente. Pero en algunos países, como en esos, es incluso obligatorio construir por tu cuenta propia un plan personal de retiro. Entonces, ¿es viable? No es viable la propuesta en lo absoluto. Ya hemos visto en institutos como el IMEF, como algunas instituciones financieras que han hecho los estudios que se han manifestado y han dado su opinión, y es completamente inviable. Sería retroceder al país décadas atrás y sería construir un problema para las futuras generaciones, ¿no? A lo mejor los que pudieran, pensando en el escenario que realmente se diera esta propuesta, o pasar esta propuesta en las cámaras, a lo mejor los que lo aprovecharían pues, estarían felices, pero el problema que le estaríamos generando a las generaciones que vienen, que tienen una esperanza de vida mayor, o sea, es decir, vamos a tener más años para cubrir esa pensión, y de dónde va a salir todo ese dinero. Cada vez las familias tienen menos hijos, entonces realmente tenemos la capacidad para sernos lo suficientemente productivos como para generar unas finanzas sanas para el país y que pueda. No se puede, o sea, realmente no se puede. Francia el año pasado tuvo que tomar una decisión, el presidente de Francia, que políticamente a lo mejor le iba a costar mucho, pero financieramente para el país era lo mejor. O sea, tuvo que incrementar los años de servicio para poder lograr una pensión, ¿no? Entonces, pues no, realmente en un país donde tenemos dificultades financieras, donde todavía tenemos, pues estamos evolucionando. Creo que el tema de las Afores ha sido un tema bastante acertado. No es perfecto, tiene mucho todavía por hacer,
y lo acabo de decir, ¿no? En el 2020 hubo una reforma que creo que puede mejorar el sistema de pensiones todavía más, pero no estamos en un nivel, y creo que ningún país en el mundo está en un nivel donde diga, caiga en un sistema paternalista donde el gobierno asuma esa responsabilidad. El gobierno tiene su función, debe cumplir su función, pero no es el tema paternalista. Así es, y platicando igual, ¿no? Antes de esta reforma del 2020, se decía que el déficit llegó a representar hasta el 128.8% del Producto Interno Bruto. O sea, el déficit son pérdidas para la gente que nos está viendo. O sea, llegamos a tener pérdidas muy, muy elevadas por cubrir las pensiones de trabajadores del IMSS y también de los trabajadores al servicio del Estado y algunas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Ya has mencionado claramente que pues no estamos en esta posibilidad hoy en día para esta situación de pasarnos a un 100%. Como igual has mencionado, es una estrategia completamente política porque quienes voten en contra pues van a decir ellos no están con el pueblo sabio y yo que lo propuse, sí, eso es lo que sabemos que va a pasar en estos días. Pero en la misma posición pensando que llegara a suceder. La gente a veces desconoce o no dimensiona. Según los datos en relación a las Afores, en el 2023, al cierre del 2023, el dinero de las Afores era del 20%, es decir, 5 billones de pesos. Repito, 5 billones, es una cantidad asombrosa. ¿Quién va a administrar esos 5 billones? Si llegara a pasar esa reforma, el propio gobierno. Y la experiencia nos dice que el gobierno no está para eso, ¿no? Es muy difícil, aunque ese gobierno ha sido con una disciplina fiscal bastante buena, he de reconocer eso. Pero pues la realidad es que no es para eso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si esos recursos tienen otro destino? Entonces, también suena muy jugoso que la propuesta pues también tenga en cierta forma un sentido de decir, hay una lana ahí que podríamos estarla utilizando como gobierno para diferentes proyectos que el propio gobierno trae, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que defender ese derecho porque no es para eso ese dinero. Ese dinero es para nosotros como mexicanos, para aquellos que han construido una Afore y a lo que tienen derecho como tal. Así es. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema de la propuesta del presidente para tener una pensión del 100%. Por eso, después de este corte, aquí en Financieramente por Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal amigos de Financieramente? Continuamos aquí platicando con Beto, un buen amigo, sobre este tema de las pensiones. Ya en unas semanas dicen que el 5 de febrero va a anunciar el presidente que probablemente tengamos una pensión del 100%, pero ya hemos platicado que hay mucho dinero en juego y más que dinero, hay muchos temas políticos en relación a esta propuesta del presidente. Desde tu experiencia, ¿cómo ves al mexicano en relación a su educación financiera? Porque tanto saber cuántos billones de pesos hay, en dónde están estas cuentas, todo eso depende, la verdad, desde mi punto de vista, una escasa educación financiera. Pero desde tu experiencia, ¿cómo ves al mexicano en relación a su preparación financiera? Tenemos mucho por hacer, realmente estamos en pañales. Venimos de un sistema
completamente paternalista y donde hoy en día somos responsables de nuestras propias finanzas y todavía nos falta mucho por educarnos. Desde las propias universidades tenemos un área de oportunidad tremenda. Yo soy contador público y te puedo decir que yo nunca tuve una clase de finanzas personales. Sí, finanzas corporativas y todo lo que tú quieras, pero al final nunca tuve una clase de finanzas personales. Y como imagínate los médicos, ¿no? O sea, que pueden ser una gran eminencia y que pueden ser económicamente muy sustentables, pero al no tener una educación financiera, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar con ellos, ¿no? Y esto nos lleva a muchos temas, ¿no? El cómo evadir impuestos, el cómo no generar un rendimiento de nuestros fondos, el cómo no tener claridad acerca de las inversiones en cuanto a sus horizontes. No es lo mismo invertir al corto plazo que al mediano o al largo plazo. Hoy en día tú escuchas a todos y dicen, quiero invertir en CETES. Y no está mal, pero no todo es CETES. Así es. ¿No? Y no todo es bonos, y no todo es incluso gente que se mete con los temas de Bitcoin. No todo es un tema. O sea, todo tiene que ver en una justa medida, pero eso te lo da el leer, el platicar, el acercarte con la gente que tenga una preparación adecuada hacia el tema financiero. El platicar en la mesa, el involucrar a los hijos desde las finanzas de la casa, el que estén conscientes de cuánto ellos contribuyen, a lo mejor no económicamente, pero cuánto contribuyen con el trabajo que hacen dentro de la casa y cuánto significa incluso el hecho de invertir en su educación, en su vestimenta. Los haces conscientes de eso y romper todos esos tabús empieza desde nosotros, y eso yo creo que hemos avanzado. Estamos en pañales, creo que hemos avanzado, pero creo que todavía nos falta muchísimo. Y tiene que ver mucho desde nuestra historia, ¿no? El otro día veía un video, ¿y qué pasaba si en vez de colonizarnos los españoles colonizaban los ingleses? ¿no? Es un programa muy bueno, por ¿no? cierto, de acá de Teleplay. Sí, correcto. Entonces, la verdad es que sí tiene mucho, y tiene mucho, podríamos hablar de ese tema, ¿no? Pero imagínate, los propios españoles que traían a sus auditores porque no confiaban en la gente que enviaban, sí. ¿no? Entonces pasa lo mismo. A veces la gente se trunca esta educación financiera o darse la oportunidad de invertir porque no confía en poner sus recursos en una institución. Pero eso es parte de la cultura financiera. Hay que investigar quién es la empresa a la que le estás dando esos recursos, por qué se los estás dando, cuál es tu meta, cuál es el compromiso que la empresa tiene contigo para construir esos fondos. O sea, hablar de una educación financiera no es un tema cualquiera, y sí es un tema que tenemos que ponerle foco porque aún estamos a tiempo y aún podemos educar a nuestros hijos para que tengan una educación financiera adecuada. Así es. Oye, decíamos hace un ratito que en otros países el ciudadano tiene el compromiso de, sí tienes tu pensión de seguridad social, pero construyes de manera individual pues un fondo. ¿Qué opciones tenemos los mexicanos, ahora sí que de manera individual, para construir pues nuestros fondos del retiro? Sí. Mira, existen en el mercado diversos instrumentos. Normalmente hablamos de los PPR, sus planes personales de retiro. Esos planes personales de retiro, como su nombre lo indica, su objetivo es el retiro como tal y vienen enfocados a generar beneficios en el camino e incluso en el propio retiro, que es a los 65 años. No antes, a los 65 años. ¿Cuáles son esos beneficios? Uno, al aportar, puedes deducir esas aportaciones cumpliendo los topes que la ley del ISR, o sea, un tema fiscal,
te pone, ¿no? Ya sea tu nivel de ingresos o los topes en valores de UMAS, ¿no? Eso es en el camino. Pero incluso llegando a los 65 años puedes llegar a generar una exención de un determinado número de UMAS, ¿no? No estoy hablando de cantidades para no meternos en tantos datos, es nada más cómo funciona, ¿no? Y previo a estos, también existen otros instrumentos que van más enfocados a un tema de ahorro que construyen y que también te dan estos beneficios de deducciones, pero estos, al tener esos beneficios de deducciones, sí o sí te hacen pagar un impuesto al momento en que lo cobres, antes o incluso a los 65 años. Es decir, puedes generar una estrategia que te dé un beneficio fiscal, un estímulo fiscal, aprovechar el 100%, o la otra es un beneficio meramente fiscal, pero que no necesariamente su objetivo sea el retiro. Sino que es ahorrar. El ahorro como tal, ¿no? El ahorro como tal, pero estando consciente de que esas aportaciones, aunque te dan un beneficio fiscal en el camino, al final sí vas a tener alguna retención, ¿no? Y hoy en día lo más fuerte lo tenemos a través de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque las finanzas como tal, generar unas finanzas sanas, nos lleva no solamente a invertir y a ahorrar y a invertir, sino también a protegernos, ¿sale? ¿Por qué? Porque ante una situación, sea una invalidez o el propio fallecimiento, nosotros ante una invalidez estemos protegidos, o bien si llegamos a fallecer, que nuestras familias también estén protegidas con esos fondos y con una suma asegurada. Es decir, viene de manera integral, y creo que eso es un beneficio que todavía tenemos que aprovechar los mexicanos, y no lo estamos haciendo al 100%. Sí, y es una opción que todos deberíamos de optar para el beneficio de, como tú bien has dicho, al momento de retirarnos, al momento de que ya no estemos, pues que nuestra familia no se quede desprotegida. Pues Beto, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros platicando, analizando primero esta propuesta de ley y desde luego dándonos consejos para todos aquellos que no han iniciado un proyecto para su retiro. Vamos a poner aquí abajito los teléfonos y la forma de contactar a Beto por si necesitan ustedes algún tipo de asesoría y acompañamiento para construir ese fondo del retiro. Beto, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes que nos ven cada semana en Teleplay, les agradezco. Nos vemos la próxima semana aquí en Financieramente.